Hola Natalie, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Alejandro, bueno, la encuesta dice, Chile nos habla, hablemos un poquito de eso. ¿Qué da cuenta esta encuesta y este número, también estos porcentajes que muestran también cierto apriete en el bolsillo de los chilenos? Si podemos ir viendo quizás parte por parte las cifras más importantes que ustedes pudieron descubrir. Bien, Natalie, esta es una encuesta que hemos realizado durante todo el año con distintos tópicos, pensiones, salud, educación. Y hoy día quisimos enfocarnos en cómo los chilenos están viviendo la Navidad y estas fiestas de fin de año. Y la verdad es que las respuestas de quienes contestaron son consistentes con los datos de otras encuestas y con la realidad general que está viviendo nuestro país. Fíjate que cuando preguntamos, Natalie, sobre cómo evalúan los chilenos la situación económica personal y la situación del país en general, un 63% señala que hoy día nuestro país está peor en términos económicos que hace tan solo 12 meses atrás. Y cuando lo llevamos a la situación personal, esa situación personal es un 54%, en el 54% de los casos, peor que hace 12 meses atrás. Y si vamos viendo los distintos temas y empezamos a comparar, por ejemplo, el costo de vida, empleo, pensiones, etcétera, el 87% considera que el costo de vida hoy es peor que en la Navidad del año pasado, cuando preguntamos por corrupción, y hemos conocido muchos casos en el reciente año, un 85% señala que estamos peor. Crimen organizado, que ha sido otra de las principales preocupaciones de los chilenos, un 84%, y calidad de la política, un 83% considera que estamos peor. Entonces, en síntesis, no es un panorama muy halagüeño, pero la verdad es que es un reflejo de lo que está pasando hoy día en nuestro país. Claro, acá en este caso, Alejandro, también se habla en esta encuesta de cómo los chilenos van a festejar igual las fiestas, pero quizás acomodando la manera en que lo han hecho años anteriores, ya sea con menos regalo o con regalos más baratos. ¿Cómo fue ahí el resultado también de las preguntas y qué da cuenta también? ¿Cómo se van a arreglar también las familias para poder disfrutar igual de una linda Navidad en familia? Por cierto, todas las familias quieren disfrutar de la Navidad, de un momento de reflexión, de compartir con los seres queridos, de entregarle mucho cariño a los menores, no a los niños. Pero como la situación es difícil, un 69% señala que va a tener que destinar menos presupuesto que el año pasado a las celebraciones en general. Y esto se desglosa en distintos componentes. Por un lado, más de un 30% señala que va a comprar menos regalos de lo que compraba el año anterior. Otro porcentaje señala que no va a poder desplazarse para ver a sus seres queridos y otro que va a destinar menos recursos, por ejemplo, para la comida de Navidad. En total, un 66% señala que va a tener que hacer una combinación de todas estas estrategias para poder enfrentar igual una celebración con cariño, con amor, pero en una situación económica que es difícil, porque recordemos que esto es un reflejo de la economía del país y hoy día tenemos una tasa de desocupación del 8,9%, que significa que hay 882.000 personas sin empleo. Tenemos un país que no va a crecer, según el Banco Central, este año va a crecer un 0%, y eso se traduce al final del día en menos ingresos para las familias. Claro, acá te alejo un poquito del tema, pero también porque he estado en la palestra durante todos estos días. Cómo estas cifras, que sabemos que han sido muy complicadas en términos económicos, el país no ha estado creciendo al ritmo quizás que veníamos viendo antes de pandemia, estuvo el estallido social también, pero también dentro de la semana se conoció esta encuesta que hablaba de que Chile estaba entre los 10 países que había tenido mejor desempeño a nivel mundial. ¿Cómo conversa eso? ¿Estamos tan mal como otros países o dentro de lo mal que estamos un poquito mejor y acá también tiene que ver con la percepción? ¿Cómo se leen estas cifras tan distintas? Sí, la verdad es que Chile se puede comparar, tiene dos comparaciones centrales, ¿no? Uno con otros países y otro consigo mismo. Claro. Cuando nos comparamos con otros países y miramos Latinoamérica, Chile ha sido, junto con Haití, la economía de peor desempeño durante el año 2023. Cuando nos comparamos con nuestra propia capacidad de crecer, fíjate que si uno toma el periodo entre el 1990 y el año 2014, más o menos, Chile creció a un promedio real anual del 5,3%. Hoy día estamos creciendo en la última década un 1,9%, y el gobierno del presidente Boric va a cerrar con un crecimiento promedio de 1,7%. Eso es muy poquito. ¿Por qué? Porque como aumenta la población, significa que la misma torta la tenemos que repartir entre más comensales, y eso significa que el PIB per cápita no crece. The Economist es una revista muy prestigiada, es material de consulta obligado, y cuando uno revisa el ranking de las 5 dimensiones que establece Economist, solamente en una nosotros tenemos un buen
desempeño. Y hay que mencionar también que las economías grandes, porque este es un análisis de los países de la OECD, las economías grandes siempre crecen menos porque están en un estadio de desarrollo muy superior. En el caso de Chile, nosotros tenemos que crecer mucho más de lo que hemos hecho hasta el momento. Y la gran noticia y la buena noticia es que la inflación ha ido cediendo. Y eso es Sí. en parte importante gracias al trabajo del Banco Central. Ahora con todo, algo que hay que explicar que es importante. Cuando las personas escuchan que la inflación está, entre comillas, bajando, eso no es así. No se traduce en una cuenta final del fin de mes más barata. Lo que significa es que es menos que la inflación que teníamos antes. Pero esto es una escalera, es decir, la cuenta de fin de año de este año 2023 va a ser igual, más cara que la cuenta de fin de año del año 2022. Claro, cuando escuchamos que la inflación baja no es que va a ser más barato los productos, sino que quizás no va a seguir subiendo. Y claro, cuando Exacto. hablamos de inflación hablamos de esto de que la plata vale menos en términos simples. Así es, fíjate que si miramos solamente desde el año 2020, eso está a la vuelta de la esquina, el costo de la vida ha aumentado un 30% y eso afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables y de clase media. ¿Por qué? Porque estos sectores, por ejemplo, el segmento D, que tiene ingresos mensuales del hogar de 640.000 pesos, destina buena parte de esos recursos, si no todo, a consumo, distinto en los Claro. sectores de mayores ingresos donde hay alguna capacidad de ahorro o de inversión. Alejandro, acá volviendo a la encuesta y también un poco ligándolo con el tema de la capacidad de compra, la capacidad que tienen las familias dependiendo de los ingresos, hay una parte también que habla de dónde proviene el dinero para pasar estas fiestas. Y acá, por ejemplo, el 54,8% de las personas indicó que venía de su sueldo y el resto se divide en distintos mecanismos. Preguntarte cuáles son esos mecanismos, aguinaldo u otro tipo de mecanismo financiero que puedan recibir, o un crédito, por ejemplo, y si esto ha ido variando también en el tiempo, o sea, si hay más gente que ha tenido que recurrir a estas otras fuentes de ingreso para poder costear estas fiestas. Sí, en esta encuesta nosotros vamos desglosando de dónde vienen los recursos que destinan los chilenos a las festividades de fin de año y a la Navidad, ¿no? Y vemos que un 55% contesta que esos ingresos, ese presupuesto viene de su sueldo. Y luego tenemos una descomposición que está en el rango del 8 al 10% para cada caso, en crédito o tarjeta, ahorro, en un aguinaldo del empleador, eso es un 8,2%, y en recursos provenientes del apoyo familiar en un 8%. Lo que obviamente preocupa en este caso es el componente de créditos o de tarjetas, Claro. de un 10%. ¿Qué significa eso? Que si descomponemos todo en esta torta, 1 de cada 10 pesos que se gastan en esta Navidad y fiestas de fin de año provienen de endeudamiento. Es decir, muchas familias se tienen que endeudar y por lo tanto pagar los intereses que eso significa con lo caro que están los créditos hoy día para, por ejemplo, comprar regalos de fin de año. Por eso es que en este momento, que es un momento de reflexión, hay que hacer un llamado a todos, todos tenemos que poner de nuestra parte. La situación económica está difícil, las familias tienen menos ingresos, pero para que volvamos a vivir una Navidad con sentido. Fíjate que me tocó estar por distintos motivos en algunas poblaciones durante esta semana y las celebraciones de las familias con los niños, con los vecinos, daban cuenta de recuperar el sentido de la Navidad. Y eso Sí. es fundamental porque a veces el consumo tiende a sobrepasar aquello que es realmente importante. Y en ese sentido, ¿han habido cambios? ¿Detectaron en esta encuesta? Yo sé que por ahí preguntaron cuánto se iba a destinar a regalo y cuánto a cena. ¿Se notó un cambio de menos regalos, más cena en esta última encuesta? Lo que está diciendo la gente en general es que va a tener que destinar menos recursos a todos estos componentes. Es la primera vez que hacemos esta medición. Ya, Por lo tanto, perfecto. si usted me invita en un año más, vamos a poder comparar qué es lo que pasó y cómo se movieron estos resultados. Pero la situación en general es compleja. Y fíjate que la encuesta también hace algo que es bien interesante, que le preguntamos a los encuestados si tuviera que hacer un regalo a la clase política, ¿qué es lo que le regalaría? Y preguntamos por la capacidad para generar acuerdos, la capacidad para empatizar con el otro. Y fíjate que el resultado más importante es que cerca de un tercio señala que lo que les regalaría es capacidad para resolver problemas de gestión, para encontrar soluciones a las prioridades de la gente, que hoy día son seguridad pública, que hoy día es costo de la vida, salud y educación. Claro, y ahí también preguntaban algunas cosas sobre el ambiente de la Navidad también, que está un poco confrontacional o marcada por la división, decían los encuestados. Sí, hoy día, fíjate que hicimos un ejercicio. Elegimos a las personas, ¿qué pasaría si Chile fuera una gran familia?
y nos sentáramos todos a la mesa, ¿cuál sería el sentimiento que predominaría, si hay confrontación o no hay confrontación? Y esto la verdad es que es una campanada de alerta, porque cuando hicimos esta pregunta sobre la tristeza o la alegría, un 48% dijo que si se sentara en la mesa con Chile como una gran familia, el sentimiento predominante sería de algo de tristeza o mucha tristeza, 48,2%. Eso habla también de la situación difícil y de la polarización. Porque otra pregunta que hicimos es que si en esta mesa, con todos los chilenos en ella, el espíritu que reinaría sería de diálogo o de confrontación, y un 65% dijo que el espíritu que reinaría sería de algo o mucha confrontación. Y eso la verdad es que es un reflejo de la polarización que hemos visto en la clase política, lo hemos visto en los procesos constitucionales, lo hemos visto en las discusiones que se tramitan en el Congreso, y yo creo que este es un momento en el cierre de año de reflexionar de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, y la necesidad de generar soluciones concretas, pasar de los dichos a los hechos para que las personas tengan mejor educación, mejor salud, que se solucione, al menos avanzar en la difícil crisis de seguridad pública, y que nuestro país retome el crecimiento económico, que no son números macro por allá arriba, no. Crecimiento económico significa más empleo, mejores salarios y mejor calidad de vida. Claro, acá justamente eso te iba a comentar acá, por lo que veía en la encuesta, no solamente se preguntan cosas económicas, cuánto va a gastar, está mejor su economía familiar o no, sino que también las proyecciones o cómo afecta la economía finalmente en la vida diaria. Y eso es bien interesante en la encuesta, porque un poco baja esto de los macronúmeros y de eso que a veces es tan difícil de entender cuando sube el IPOM, baja la inflación, sino cómo afecta finalmente la economía de las personas. Y ahí había algo bien interesante de cómo proyectaban también, una de las preguntas incluidas en la encuesta, cómo se proyectaba para el próximo año la gente. Sí, fíjate que cuando preguntábamos si es que los chilenos enfrentaban hoy día con más o menos esperanza que la Navidad anterior la situación del país, y cerca de un 40%, más de un 40% dice que hoy día está con menos esperanza que hace 12 meses atrás. Y cuando preguntamos, bueno, ¿y el próximo año cómo se viene? Porque los economistas a veces señalan datos macro, crecimiento, pero en términos de emociones, que es algo también fundamental y que determina también en buena parte de la economía. Buena parte de la economía son expectativas. Cerca de un tercio señala que el próximo año la situación va a ser peor. Y esto lamentablemente es consistente con otros datos administrativos de industria. Por ejemplo, el sector comercio, que está muy alicaído y va a seguir estando alicaído, el sector de la construcción, que está muy afectado. Y finalmente, cuando uno habla de economía, claro, uno se queda en el informe de política monetaria, los datos de inflación macro, pero esto repercute directamente en el día a día de las familias. Más inflación significa menor poder adquisitivo. Si los salarios reales no aumentan, significa que a la gente le cuesta más llegar a fin de mes. Si las tasas de interés están altas, significa que las personas no pueden acceder a crédito responsable, que ha sido fundamental para acceder a una mejor calidad de vida. Si es que no hay empleo, significa que la gente pasa periodos muy complejos de inestabilidad y sus ingresos permanentes caen, porque recordemos que en la pandemia hubo muchas ayudas que fueron transitorias, pero lo realmente importante, la mejor política de largo plazo es el empleo, porque eso permite que las familias accedan a ingresos permanentes y con eso mejorar su calidad de vida. Por eso es que, si me permito señalar un mensaje fundamental de esto, es que el crecimiento y la economía no son privativos de los economistas o de los expertos. Al contrario, el crecimiento es mejor calidad de vida, y por eso es que tenemos que enfocar todos los esfuerzos hoy día, más que en subir impuestos o generar reformas que no llegan a las personas, en que volvamos a generar ahorro, volvamos a generar inversión y volvamos a generar empleos de calidad, formales, con contrato, que es lo que nos va a permitir en el mediano plazo también tener mejores pensiones. Claro, Alejandro, bueno, acá en resumen, gran parte de los chilenos están modificando un poco lo que han hecho en Navidades anteriores por las respuestas que daban. Van a elegir o menos regalos o regalos más baratos, menos regalos, pero quizás más foco en la cena. Lo que tú decías también, desplazarse menos, quizás no viajar a ver a los familiares y quedarse en la casa han sido parte de las medidas, y esta sensación también de que quizás el próximo año va a ser incluso peor que este. Más allá de la sensación, los pronósticos también, ya ahora llegando a fin de año, haciendo el análisis, han habido cosas positivas, como ha sido el poder controlar un poco la inflación que habíamos visto que años anteriores había llegado superado el 12%, hoy día ya está un poquito más controlada.
quizás también para ver algo de esperanza o un balance de lo que podría ser ya el próximo año, que queda poquito para comenzar el 2024. Sí, si tuviéramos que hacer así un resumen muy sucinto, el año 2023 fue en general un mal año para nuestra economía. No crecimos, hubo sectores muy golpeados, la construcción, el comercio, y eso afectó muy fuertemente al consumo. Recordemos que las familias chilenas en buena parte acceden a una mejor calidad de vida a través del consumo. Son muy poquitos los que pueden ahorrar o pueden invertir. Por lo tanto, cuando el consumo está bien, a niveles razonables, eso significa también que las familias están mejor. La buena noticia de este año es toda la pega que hizo el Banco Central para tratar de controlar la inflación, y es algo que resalta fuertemente el estudio de The Economist. El Banco Central chileno fue uno de los primeros que anticipó esto y dijo, ¿sabe qué? La cosa se viene mala, tenemos que empezar a subir las tasas rápido. ¿Qué pasó cuando subimos las tasas? Que empezó a bajar la inflación, se empezó a ceder, pero al mismo tiempo nuestro país frenó la economía. Cuando las tasas están muy altas, el endeudamiento es más caro y por lo tanto es mucho más difícil de invertir. Pero la buena noticia ha sido el control de la inflación. ¿Cómo se viene el próximo año? El próximo año no se viene muy fácil, y eso hay que decirlo con certeza, y volvamos al IPOM, pero tratemos de traducirlo. El informe de política monetaria del Banco Central dice que el próximo año, si lo hacemos bien, vamos a crecer un 2,25%. ¿Qué significa eso? Que más o menos los pedazos de la torta para cada uno de los chilenos va a ser más o menos igual que lo que tenemos hoy día. Pero si lo hacemos mal, vamos a crecer un 1,25%. ¿Y eso qué significa en términos per cápita? Que cada pedacito de la torta se va a achicar. Y eso significa que el empleo se vería afectado, que los sueldos se verían afectados. Por eso es que para que le podamos dar más esperanza a los chilenos, necesitamos que la clase política en su conjunto, los académicos y todos quienes tenemos acceso a un micrófono, podamos contribuir a retomar el crecimiento con equidad. ¿Qué significa crecimiento con equidad? Significa que generamos ahorro, inversión y empleo, pero que al mismo tiempo el Estado es capaz de redistribuir esos recursos que recibe de los contribuyentes para que las personas, especialmente de menos recursos, puedan acceder a mejor salud, mejor educación, mejor seguridad pública. Alejandro, acá volviendo un poco a qué hacemos en esta Navidad. Ya se va a estar mañana celebrando la Nochebuena, la gente en familia. Tú decías, hay un porcentaje cercano al 10% que se endeuda, las tasas están altas, han ido cediendo un poquito, han ido bajando, dando cierto respiro, pero de todas maneras todavía están muy altas lo que venían quizás años anteriores. ¿Cuáles serían los consejos ahí desde el punto de vista de un economista experto para poder disfrutar de una buena Navidad también dentro de los recursos que se cuentan actualmente, que claro, alcanza para un poquito menos de lo que alcanzaba antes? Sí, lo primero es que quienes son jefes de hogar, quienes han tenido la responsabilidad, jefas o jefes de hogar, de llevar los recursos a la casa, tienen que poder conversar, transmitir a su entorno relevante la importancia del sentido de la Navidad. Hoy día es un hecho que las familias tienen menos recursos para llegar a fin de mes. Por eso es que comprar regalos más austeros, tener una celebración con el mismo cariño de siempre, pero sin acceso a bienes que podrían ser en otro momento propios de los ingresos de las familias. No endeudarse, eso es súper importante. No endeudarse para comprar regalos. A veces queremos satisfacer todas las expectativas de los niños y eso es muy comprensible, pero este no es un momento aún para endeudarse y comprar ese regalo que a lo mejor tanto quieren nuestros niños. Vamos a tener que esperar un poquito. La verdad es que hoy día el bolsillo está más apretado y por eso es que volvamos al sentido de la Navidad. Por ejemplo, quienes puedan para el próximo año empezar a planificar y generar un colchoncito de recursos pensando en los gastos de fin de año, es un muy buen momento para poder hacerlo. Y quienes tengan siempre capacidad de ahorro, este es un muy buen momento para ahorrar, más que gastar. Es un mal momento para gastar, pero es un muy buen momento para ahorrar para todos quienes puedan hacer. Bien, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.